La verdad sobre tu propia conciencia es el secreto mejor guardado de este mundo tridimensional en el que vivimos. Y hoy voy a entregarte las llaves que abrirán las puertas de tu percepción, revelándote cómo tu imaginación crea absolutamente todo lo que experimentas. Sabes, cuando estudié con mi viejo amigo y maestro, el místico Abdullah, durante 5 largos años, él nunca se explicó de una manera didáctica o convencional. Él me daba enigmas, pronunciaba profecías que parecían imposibles para mi mente lógica de entonces, y exigía disciplinas mentales que harían que la inmensa mayoría de los buscadores espirituales modernos abandonaran el camino casi de inmediato. Pero había una razón profunda e innegociable para esto. La verdad última sobre la conciencia no puede simplemente entregarse en una bandeja de plata. Necesita ser descubierta a través de la experiencia directa. Y ese descubrimiento solo ocurre cuando el estudiante se ve obligado a mirar mucho más allá de la superficie del mundo físico, a cuestionar implacablemente todas sus suposiciones arraigadas, a lidiar con paradojas, hasta que la verdadera comprensión surja desde dentro de su propia esencia. Cuando lo conocí por primera vez en 1931, yo era un joven lleno de incertidumbres. Me miró directamente a los ojos y me dijo que llegaba 6 meses tarde. Nunca lo había visto antes en toda mi vida, y jamás le había avisado que iría a visitarlo. Pero él me esperaba. Me dijo que los hermanos le habían informado que yo llegaría. Nunca explicó a qué se refería con los hermanos. Nunca me contó cómo sabía mi nombre o mi destino, porque esas cosas no pertenecen al reino del intelecto racional. No pueden ser explicadas por la lógica terrenal. Solo pueden ser experimentadas cuando la conciencia se expande lo suficiente como para percibirlas como la única realidad. Durante esos 5 años, me transmitió enseñanzas que al principio tuve inmensa dificultad para comprender. Eran afirmaciones enigmáticas que parecían un misterio insoluble, pero que en realidad eran llaves maestras que abrirían las puertas del universo, pero solo cuando yo estuviera listo para abandonar mi vieja mente y ver de verdad. Hoy voy a revelarte estas enseñanzas, no para darte atajos fáciles o respuestas superficiales, sino para plantar las semillas que florecerán cuando tu propia conciencia esté preparada para la cosecha. Porque lo que aprendí no fue una técnica superficial de atracción, fue una transformación absoluta del ser. Y la verdadera transformación comienza en el momento exacto en que dejas de buscar métodos externos y empiezas a cuestionar todo lo que crees saber sobre ti mismo y sobre la realidad material. Antes de sumergirnos en las profundidades de la ley de la asunción, necesitas comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la verdadera enseñanza. La mayoría de las voces en el mundo actual entregan lo que las personas quieren escuchar. Fórmulas infantiles, pasos fáciles, promesas de resultados inmediatos si repites ciertas palabras mecánicamente durante 21 días. Pero eso no es el despertar. Eso es una ilusión perpetuando otra ilusión. La verdadera enseñanza crea fricción, desafía tus creencias más cómodas y se niega a proporcionar el consuelo de la ignorancia, cuando lo que más necesitas es un espejo que refleje tu propia responsabilidad creadora. Cuando llegué a mi maestro, yo quería técnicas de manifestación. Quería saber cómo manipular el mundo externo para conseguir lo que deseaba. Creía que mi problema era no conocer el método correcto, pero el problema nunca fue la falta de un método. El problema era la total falta de comprensión sobre quién era yo en realidad. No entendía que la conciencia crea la realidad. No comprendía que cada circunstancia de mi vida era un reflejo perfecto y matemático del estado que habitaba inconscientemente. Así que no me dio técnicas vacías. Me dio mensajes que me perseguirían hasta que los descifrara por mí mismo. Disciplinas que me obligarían a confrontar el yo que había estado evitando toda la vida. Es por eso que muchos interpretan mal la ley. Toman las palabras al pie de la letra, practican visualizaciones mecánicamente y pierden lo esencial: el cambio de estado. La transformación profunda de la identidad. Permíteme mostrarte exactamente lo que esto significa a través del primer enigma, la lectura de la conciencia. Cuando me dijo que llegaba 6 meses tarde,
Me quedé atónito. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía de mi supuesto retraso? Lo que no entendí en ese momento es que tu conciencia está constantemente transmitiendo información. No eres solo un cuerpo de carne y hueso confinado en el espacio y el tiempo. Eres un centro de energía imaginativa que nunca deja de irradiar su estado interior. Cada creencia que defiendes silenciosamente, cada suposición que llevas en el fondo del alma, cada identidad que reclamas para ti mismo como verdadera, todo esto irradia como una frecuencia perfectamente legible para aquellos que tienen la visión espiritual despierta. Él sabía mi nombre porque mi conciencia lo anunciaba a los cuatro vientos, y sabía que llegaba tarde porque mi patrón invisible ya estaba trazado en la mente universal. Aquí reside la enseñanza vital. Si él podía leer mi conciencia, el mundo entero también la estaba leyendo y respondiendo a ella. Mi mentalidad de limitación proclamaba la carencia, y el mundo físico me devolvía la pobreza de forma exacta. Las circunstancias reflejaban mis propias dudas manifestadas. Es por eso que tus deseos parecen fracasar. No porque hayas visualizado mal, sino porque la totalidad de tu conciencia está transmitiendo una realidad de duda, separación y falta, mientras intentas forzar un pensamiento positivo momentáneo. Todo el mundo visible eres tú empujado hacia afuera. Las personas y las situaciones de tu entorno solo están reflejando la música que tu conciencia está tocando en la radio del universo. Crees que escondes tus miedos, pero la conciencia jamás miente. Revela exactamente quién has asumido ser. En el instante en que cambias tu conciencia de verdad, no solo pronunciando afirmaciones superficiales, sino sintiendo la realidad del deseo ya cumplido, el mundo entero necesita, por ley divina, reorganizarse para reflejar ese nuevo estado. Antes de revelar la profundidad mística del segundo y tercer enigma, necesitamos hablar sobre un principio universal ineludible que rige tanto el mundo espiritual como el material, que es la ley de la circulación. Todo en el universo fluye a través del intercambio continuo de energía. El mar recibe los ríos y evapora el agua para formar nubes, en un ciclo ininterrumpido de dar y recibir. El aire que exhalas es el aire que la naturaleza necesita, y ella te devuelve el oxígeno. La abundancia no puede estancarse. Si intentas represar la energía, se pudre. De la misma manera, el conocimiento y el valor que recibes en este espacio no son gratuitos en el sentido cósmico. Exigen un movimiento de gratitud para que se fijen en tu realidad. Si esta enseñanza está expandiendo tu conciencia hoy, si las escamas están cayendo de tus ojos, necesitas entrar en el flujo de la circulación. Transforma esa energía mental en acción física. Deja tu me gusta ahora mismo. Comparte este monólogo con alguien que esté listo para despertar de la ilusión tridimensional. Y suscríbete, para que continuemos este viaje juntos. Te invito a convertirte en miembro de este canal, porque al apoyar financieramente la propagación de la verdad, estás enviando un mensaje claro a tu propio subconsciente de que vives en la abundancia, que tienes para dar, y por lo tanto, eres un canal abierto para recibir. Si quieres dar un paso más allá en la ley del intercambio, envía un superchat como un símbolo material de tu gratitud por la expansión espiritual que estás experimentando aquí. La energía que liberas vuelve multiplicada. Y para sellar tu estado de atención y probar que realmente estás absorbiendo cada palabra, comenta abajo la palabra metamorfosis. Solo esta palabra. Esto establece una marca en tu subconsciente de que el cambio del ser ha comenzado. Ahora, adéntrate conmigo en el segundo misterio. La percepción mística de que los hermanos me dijeron que vendrías. Cuando le pregunté cómo sabía de mi llegada, me entregó esa frase suelta y se calló. No hubo explicación geográfica o biológica, y el motivo de ese silencio es sagrado. Algunas verdades desgarran la mente racional si intentamos empaquetarlas en palabras terrenales. Estás siendo guiado a cada segundo por corrientes mucho más profundas que las intenciones de tu ego diario. Lo que tu mente limitada llama coincidencias casuales, lo que etiquetas como eventos aleatorios, son en realidad los punteros precisos del reloj cósmico.
La conciencia universal habla contigo a través de sincronías perfectas. Cuando asumes el estado de tu deseo realizado a través de la imaginación intensa, no estás inventando una realidad a partir de la nada. Estás sintonizando una frecuencia que ya existe plenamente estructurada en el plano invisible. La creación está terminada, todos los estados ya existen. Simplemente te mueves mentalmente al estado deseado y lo habitas. Y una vez que asumes ese estado de forma natural e inquebrantable, el desarrollo físico de esa realidad se vuelve incontrolablemente inevitable. No necesitas forzar las puertas, no necesitas manipular a las personas. El puente de incidentes se desplegará ante ti de maneras insondables, guiado por fuerzas mayores que tu voluntad humana. La pregunta nunca es si el universo va a responder. La única pregunta es si tienes la disciplina mental para permanecer en el estado asumido y la percepción refinada para caminar por el puente que se está construyendo bajo tus pies. Esto nos lleva a la tercera y más aterradora profecía, la muerte inevitable del viejo yo. Cuando llegó el momento de regresar de mi tierra natal, Barbados, me miró a los ojos y me dijo fríamente que, cuando volviera, habría muerto. Una vez más, no ofreció ninguna explicación. Fui a la isla siendo el hombre que siempre había sido, lleno de restricciones dogmáticas, orgulloso de mis privaciones, un vegetariano estricto, célibe y abstemio, creyendo que la santidad residía en la negación del mundo material. Durante años me escondí detrás de esas murallas morales para no enfrentar el poder de mi propio espíritu creador. Pero el viaje y el cumplimiento de mi deseo destruyeron esa identidad ilusoria. En el viaje de vuelta, todo lo que me había impuesto a mí mismo se derrumbó. Empecé a disfrutar plenamente del mundo que antes repudiaba. El hombre antiguo fue pulverizado. Y aquí está la lección que hace que la mayoría de los estudiantes de la ley tiemblen y fracasen. La verdadera manifestación no se trata de mejorarse a uno mismo. No es una reforma íntima o un maquillaje en tu vieja personalidad. El ego que se siente pobre, solitario o enfermo, jamás podrá recibir la riqueza, el amor y la salud. Son incompatibles en la misma casa mental. No puedes mantener las viejas creencias de limitación, mantener la misma actitud de victimismo ante el mundo, mantener los juicios de escasez y, encima de eso, intentar aplicar técnicas para hacerte rico. Es imposible. El hombre viejo tiene que morir. Esa versión de ti que se justifica por las dificultades del pasado, que se alimenta de las injusticias del presente, tiene que ser crucificada en la cruz de tu propia decisión mental. Necesitas abandonar totalmente la conciencia anterior si quieres resucitar en el nuevo estado. Cuando finalmente asumes de verdad el sentimiento del deseo realizado, el viejo tú pierde el aliento. Tus viejos miedos parecen pertenecer a un extraño. No luchas contra tus viejas limitaciones, simplemente dejan de existir porque el oxígeno de tu atención ya no las alimenta. La oruga no se pone una curita para volar, se deshace completamente en el capullo para nacer como una criatura alada. Si deseas realizar tu sueño, debes estar dispuesto a morir para la persona que has sido hasta hoy, y este es un precio que la mayoría se niega a pagar. El cuarto enigma consolida todo esto en la práctica más desafiante de todas, la observación acrítica de uno mismo. Me ordenó que empezara por mí mismo, que me encontrara y no me avergonzara de la miseria interior que iba a presenciar. Yo creía tener un profundo autoconocimiento por las lecturas que hacía, pero la lectura intelectual es solo vanidad. Cuando cerré los ojos para observar la naturaleza real de lo que habitaba mi mente, no la mente que deseaba tener, sino la mente real y palpitante en mí, me quedé horrorizado. Detrás de mi fachada espiritualizada, operaba una violenta conciencia de pobreza. Yo repudiaba íntimamente el dinero, temía el éxito, juzgaba la abundancia como sucia. Toda esa estructura podrida sostenía el edificio de fracasos y bloqueos que era mi vida material. Es en este momento donde la gran mayoría falla. Al enfrentarse a esta oscuridad interior, las personas entran en desesperación o empiezan a luchar contra estas imágenes.
Intentan enmascarar la angustia recitando frases positivas forzadas. Pero no puedes derrotarte a ti mismo en una guerra mental. El propio acto de luchar fortalece al enemigo interior porque le da realidad. Lo que aprendí fue a rendirme a la observación neutra. Es la práctica de mirar tus creencias más limitantes, tu odio, tu sentido de indignidad, y simplemente observar, sin criticar, sin sentir una vergüenza profunda al punto de esconderte, sin condenar, sin intentar remendar inmediatamente con palabras vacías. Cuando traes la luz pura y sin juicio de tu conciencia a las tinieblas de tu mente limitante, ocurre el milagro de la disolución. Ese edificio de limitaciones empieza a derretirse como el hielo bajo el sol abrasador, no porque lo hayas atacado con espadas, sino porque al observar pasivamente la ilusión, le quitas la vida. Una vez, un hombre que era un pozo de lamentaciones debido a la enorme discriminación que enfrentaba, vino a pedirme consejo. La sociedad le cerraba todas las puertas. Y yo le enseñé exactamente la misma verdad implacable. No existe causa fuera de tu propia mente arreglada. Mientras alimentara la premisa de ser un ciudadano de segunda clase, el mundo entero se inclinaría y actuaría de forma perversa solo para validar su creencia fundamental. Pero el día en que aceptara morir para ese estado de víctima y asumiera la corona invisible de la dignidad imperturbable dentro de su propio pecho, las mismas personas que lo rechazaban pasarían a respetarlo o serían removidas de su camino sin esfuerzo alguno. No busques cambiar el reflejo en el espejo del mundo. Cambia a quien está parado frente a él. Cambia el estado invisible. Cambia la base y el pilar de tu atención. Y las leyes del universo se verán obligadas a materializar la nueva realidad ante ti. El quinto enigma que me entregó fue quizás el más famoso, pero paradójicamente el peor comprendido por las masas. Cuando le confesé mi ardiente deseo de viajar a mi hogar natal, a Barbados, yo estaba sin un centavo en el bolsillo, sin trabajo y sin perspectivas materiales reales, en medio de una profunda depresión económica. Su respuesta no fue darme un plan de ahorro, ni siquiera palabras de consuelo o esperanza. Me miró con una autoridad inquebrantable y me dijo que yo ya estaba en Barbados. No que iría algún día, no que el universo me abriría los caminos en el futuro, sino que, en ese preciso instante, yo ya estaba allí. Y cuando intenté discutir, cuando intenté usar mi lógica humana para explicarle que yo estaba físicamente en Nueva York y que mis bolsillos estaban vacíos, me cerró la puerta en la cara. Literalmente. Me expulsó de su presencia. Esta fue la lección más dura sobre la ilusión del tiempo y del espacio físico que jamás recibí. Lo que Abdullah me estaba enseñando era que la distancia entre mi deseo y su cumplimiento no se medía en millas náuticas ni en dólares, sino en la distancia mental entre el estado de carencia y el estado de posesión. La mente no iluminada vive en el reino del mañana. Constantemente dice que va a ser rico, que va a estar sano, que el amor va a llegar, pero el futuro es una trampa mortal para la manifestación. La conciencia divina solo conoce el eterno ahora. Si asumes que algo sucederá mañana, estás decretando en el presente que no lo tienes hoy. Y como el universo solo responde al decreto del presente, te mantiene en un estado de espera perpetua. Abdullah me obligó a vivir en el fin. Me obligó a caminar por las calles nevadas de Nueva York mientras sentía el sol tropical de Barbados en mi piel. Me obligó a oler el agua salada del Océano Caribe mientras respiraba el aire helado de la ciudad. Me enseñó que la imaginación no es un lugar al que vas a fantasear para escapar de la realidad, sino que es la única realidad verdadera. Y que el mundo físico que mis ojos humanos veían era, de hecho, la ilusión, un eco atrasado de mis estados mentales anteriores. La mayoría de los estudiantes fracasan aquí porque intentan manifestar desde la distancia. Quieren $1.000.000, pero lo miran desde la perspectiva de alguien pobre. Quieren una relación perfecta, pero la imaginan desde la soledad. Abdullah me enseñó que debes abandonar el lugar mental donde te encuentras ahora mismo. Tienes que hacer las maletas en tu mente y mudarte al estado de tu deseo cumplido. Debes dormir allí, despertar allí
y caminar por el mundo físico vistiendo la túnica invisible de ese nuevo estado. Si yo ya estaba en Barbados en mi imaginación, entonces no podía quejarme de no tener el dinero para el pasaje, porque ya había llegado. Cualquier queja habría sido la prueba irrefutable de que yo había abandonado el estado y había regresado a la conciencia de limitación en Nueva York. Y esto se entrelaza perfectamente con el sexto enigma, una corrección vital que hizo en mi forma de operar mi propia mente. Abdullah se dio cuenta de que, en mis primeros intentos, yo estaba construyendo imágenes mentales preciosas de mi éxito, pero las estaba contemplando como si fuera el espectador en una sala de cine. Veía a una versión de mí mismo viviendo la vida de mis sueños en una pantalla distante. Él detuvo esa práctica de inmediato. Me dijo que mientras viera mi deseo como algo separado de mi centro de percepción, se mantendría siempre como un espejismo inalcanzable. Me instruyó a entrar por la puerta de mi imaginación y no limitarme a mirarla desde afuera. Este es el gran secreto de pensar desde el final, frente a pensar sobre el final. Pensar sobre tu deseo te mantiene en una posición de anhelo. Pensar desde tu deseo significa que has cruzado el umbral. Has poseído la imagen y ahora estás mirando el mundo a través de los ojos de la persona que ya ha triunfado. No tienes que verte a ti mismo abrazando a la persona amada. Tienes que sentir la presión de sus brazos alrededor de tu cuerpo. Tienes que sentir el calor de su piel y mirar por encima de su hombro. Debes ocupar el cuerpo imaginario en primera persona. Cuando dormía en mi pequeña habitación en Nueva York imaginando que estaba en Barbados, Abdullah me obligó a sentir físicamente que estaba acostado en la cama de la casa de mi madre. Si giraba a la derecha en mi imaginación, tenía que saber exactamente qué mueble vería en esa habitación de Barbados, no en mi cuarto de Nueva York. Tenía que darle a la asunción invisible toda la viveza sensorial de la realidad. El secreto del sentimiento no es una mera emoción pasajera de alegría o éxtasis. El sentimiento del que hablamos es el tono de la realidad, es la convicción sensorial absoluta de que estás allí y de que lo posees. Es la naturalidad. Cuando cruzas la puerta y habitas el estado, la emoción inicial de entusiasmo se desvanece y es reemplazada por una profunda sensación de paz, de saber que está hecho. La persona que realmente posee la riqueza no camina en un estado de éxtasis constante e incrédulo. Camina con la tranquilidad y la seguridad de lo natural. Tienes que ensayar el acto imaginario en primera persona una y otra vez, no para forzar al universo a dártelo, sino para convencer a tu propia mente carnal de que ya es tuyo, hasta que esa imagen asuma las tonalidades de la realidad física y tu mente racional se rinda ante la evidencia de tu visión interior. El séptimo y último enigma era el más riguroso, y es la disciplina suprema que separa a los maestros de los eternos soñadores. Abdullah exigía una lealtad maníaca al nuevo estado. Lo llamaremos cerrar la puerta violentamente a la evidencia de los sentidos. Cuando él decretó que yo ya estaba en Barbados y que había viajado en primera clase, pasaron los días y mi realidad física seguía siendo exactamente la misma. La desesperación intentó apoderarse de mí y quise ir a su casa para discutir los hechos concretos, para mostrarle que los barcos zarpaban y yo seguía estancado. Pero él no me permitió cruzar ni una sola palabra de duda. Si intentaba mencionar mis circunstancias actuales, se levantaba de la mesa, se iba a su estudio y cerraba la puerta de un golpe. Me enseñó con un rechazo total que el mundo físico tridimensional está muerto. Lo que llamamos realidad material no es más que las cenizas esparcidas de nuestros pensamientos y asunciones del pasado. Es un holograma retrasado. Buscar en el mundo externo la confirmación de que tu manifestación está funcionando es buscar vida entre los muertos. Si plantas una semilla en la tierra fértil, no la desentierras todos los días para ver si ya tiene raíces, porque si lo haces, la destruyes. Abdullah me obligó a vivir en el mundo invisible con tal nivel de lealtad que lo que mis ojos físicos veían dejó de tener importancia sobre mis emociones. Cuando mi bolsillo vacío intentaba decirme que yo era pobre, yo recordaba la textura interior de mi imaginación,
y rechazaba el testimonio de mis sentidos. La mente no entrenada es esclava del espejo. Mira el saldo bancario. Mira el cuerpo enfermo. Mira la cama vacía y permite que esas sombras del pasado dicten su estado de conciencia en el presente, garantizando así que el futuro sea una repetición interminable del mismo sufrimiento. Para dominar la ley de la asunción, debes convertirte en un hereje de los hechos. Tienes que ignorar la lógica, desafiar a la razón humana y darle por completo la espalda al testimonio de los sentidos que contradicen tu deseo cumplido. Tu fe no es una creencia ciega en un Dios externo, que quizás te otorgue un favor si te portas bien. La verdadera fe es la lealtad absoluta e incondicional a la realidad invisible que has asumido en tu interior. Si habitas la casa de tus sueños en tu mente esta noche, con toda la viveza sensorial de la realidad, y mañana por la mañana te despiertas en tu mismo apartamento estrecho, la mente lógica te gritará que todo es una mentira. Es en ese preciso momento donde la batalla se gana o se pierde. Si suspiras y aceptas el apartamento como la única realidad, has abortado el embarazo espiritual. Pero si caminas por ese apartamento estrecho sosteniendo internamente la nobleza, la paz y la certidumbre del hombre que posee la mansión, si te niegas a dejar que la evidencia tridimensional apague la luz de tu visión interna, entonces estás operando la ley como un verdadero místico. El mundo externo no tiene libre albedrío, no tiene poder de creación propio. Es un espejo, lento, torpe y denso, pero absolutamente fiel a la conciencia del observador. Mantente fiel a la visión. Permanece en el estado asumido sin importar lo que grite el mundo, y te prometo que el universo entero sudará sangre para construir el puente de incidentes que te llevará exactamente al lugar donde tu imaginación ya reside. El viaje a través de estos 7 enigmas no fue diseñado para entretener tu intelecto, sino para desmantelar por completo el edificio de tus ilusiones terrenales. Cuando reflexiono sobre aquellos años pasados en la presencia de Abdullah, comprendo que él nunca intentó ser mi salvador ni mi gurú en el sentido humano de la palabra. Él fue, de hecho, el reflejo de mi propia conciencia empujada hacia afuera, la manifestación visible de mi propio deseo interno de despertar del sueño profundo de la limitación. Tú también tienes un Abdullah en tu vida, no necesariamente en la forma de un anciano místico etíope, sino en la forma del anhelo ardiente que late en tu pecho y en las circunstancias que te empujan implacablemente hacia el descubrimiento de tu propio poder creador. El mayor error que podrías cometer después de recibir este conocimiento es volver a tu vida cotidiana y tratar de encajar estas verdades eternas en los estrechos confines de tu vieja mente. No puedes poner vino nuevo en odres viejos. Si intentas usar la ley de la asunción simplemente como un truco mental para conseguir un auto nuevo, un poco de dinero extra o la validación de aquellos que te ignoraron, estás tomando el poder que creó las galaxias y usándolo para jugar en la arena. La promesa real de esta enseñanza no es la acumulación de juguetes físicos que eventualmente se oxidarán y desaparecerán, sino la absoluta emancipación de tu alma. Se trata de darte cuenta de que tú eres el único creador de tu destino, y que el mundo material es solo un lienzo inerte donde pintas los estados que asumes habitualmente. Entiende esto de una vez por todas. No hay nadie a quien cambiar excepto a ti mismo. Las personas que te rodean, sin importar cuán hostiles o amorosas parezcan, solo están interpretando el guión que tú mismo has escrito para ellas a través de tus suposiciones subconscientes. Si deseas que el comportamiento de alguien cambie, debes detener la inútil batalla de tratar de alterarlos en el mundo físico. Debes retirarte al silencio de tu propia mente y cambiar el concepto que tienes sobre esa persona y, fundamentalmente, el concepto que tienes sobre ti mismo en relación a ellos. Ahora que conoces las llaves, la responsabilidad recae enteramente sobre tus hombros. Ya no puedes culpar a la economía, no puedes culpar a tu pasado, no puedes culpar a la sociedad o a aquellos que te hirieron, porque sabes con certeza mística y matemática que tu propia conciencia ha estado dictando cada latido de tu existencia.
El conocimiento sin aplicación práctica es la tumba del espíritu humano. Debes poner a prueba estas verdades esta misma noche, no la próxima semana, no cuando te sientas más preparado. No esperes a que las condiciones externas sean favorables, porque las condiciones nunca serán perfectas desde la perspectiva del hombre carnal que opera por los sentidos. Cuando apoyes la cabeza en tu almohada esta noche, no permitas que tu mente divague por los problemas del día que termina o las ansiedades del mañana. Esa es la vieja naturaleza intentando aferrarse a la vida por costumbre. En lugar de eso, detén conscientemente el motor de los sentidos físicos. Cierra los ojos al mundo que conoces y atrévete a asumir la inmensa majestad de tu verdadero ser. Elige un solo deseo claro, aquel que haría que tu corazón desbordara de gratitud genuina, y entra en ese estado imaginario con la intrepidez de un monarca reclamando su trono. Siente el anillo en tu dedo, huele el aroma de la nueva casa. Escucha la voz nítida de tu amigo felicitándote por tu victoria aparentemente imposible. Hazlo tan vívido, tan denso en tonos de realidad, que el acto imaginario se vuelva instantáneamente más real y tangible para ti que la propia cama donde descansa tu cuerpo. Duérmete en esa asunción inquebrantable. Permite que el sentimiento del deseo cumplido impregne las profundidades de tu mente subconsciente mientras pasas del estado de vigilia al abismo del sueño profundo. Y cuando abras los ojos mañana por la mañana, a la luz del sol, no busques señales desesperadamente como un incrédulo mendigando milagros. Camina por las calles de este mundo con el secreto sagrado guardado celosamente en tu corazón, sabiendo que la semilla ha sido plantada en el suelo infalible de Dios. El mundo entero es simplemente un teatro de sombras que, a partir de ese momento, se reorganizará de forma implacable y mecánica para confirmar la verdad que has sellado en la oscuridad de tu mente. No te rindas ante la demora temporal ilusoria, no te inclines ante la evidencia falsa de tus circunstancias actuales, porque la visión tiene su propia hora señalada, madurará indefectiblemente y no fallará. Asume el sentimiento, mantente leal y fiel a la nueva identidad. Deja que el viejo hombre muera definitivamente sin derramar una sola lágrima por él, y contempla con asombro reverente cómo el universo entero se inclina para materializar la innegable gloria de tu asunción. El poder siempre ha estado dentro de ti. Despiértalo, asume tu reino y transforma tu mundo para siempre.